Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Soy José Manuel Jiménez, director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental y consejero delegado de la Sociedad Pública Somacil. Y bueno, hoy, en primer lugar, me gustaría, como no puede ser de otra manera, agradecer a la organización tener la oportunidad de estar hoy aquí, de los tres, hablando de energía, de ciudades y de futuro. Son un poco el tema al que nos dedicamos cada día y evidentemente nos gusta hablar de ello, ¿no? Y más en foros como este, en el cual, pues hombre, yo creo que hoy se reúnen aquí profesionales del urbanismo, de la arquitectura, que van a participar en el diseño de las ciudades del futuro, ¿no? Y yo creo que las redes de calor, la descarbonización, la energía, tienen mucho que ver con todo eso, ¿no? Somacil, la Sociedad Pública de Medio Ambiente, inició su actividad en relación con las redes de calor, fundamentalmente de biomasa forestal, hace 15 años. Hoy gestionamos en torno a 500.000 toneladas de biomasa forestal cada año. Hemos construido, operamos 40 kilómetros de redes de calor y tenemos ahora mismo un plan de inversiones hasta el 2026 para construir otros 150 kilómetros de redes en nuestras capitales de provincia. Además, participamos en proyectos de biometano, estamos construyendo una planta de hidrógeno verde. Bueno, estamos en este mundo, ¿no? Esta revolución energética en la que estamos todos inmersos. Sí que me gustaría, para enmarcar un poco esta charla, este coloquio, pues dar algunos datos, ¿no? Datos de contexto, ¿no? de lo que es Castilla y León en esta materia concreta de la que hoy vamos a hablar, ¿no? Castilla y León es la primera comunidad autónoma de España en generación de energía renovable. Generamos hoy un 55% más con renovables de nuestra demanda energética total. El 50% de Castilla y León es terreno forestal. Nuestros bosques crecen anualmente cerca de 6 millones de toneladas y hoy estamos aprovechando 3 millones. 10.000 toneladas de biomasa, por poner una cifra cualquiera, que aprovechamos en una red de calor, son capaces de satisfacer la demanda térmica de 3.000 familias y evitar la emisión a la atmósfera de 8.000 toneladas de CO2. Generan también 12 empleos en el medio rural, fundamentalmente los trabajos de extracción y preparación de esa biomasa. Conectarse a una red de calor urbana supone un ahorro entre el 20 y el 40% del coste para los usuarios sin necesidad de inversión alguna, por su parte. Podemos pasar de un coste medio por familia de unos 1.000 euros con gas natural o 1.400 con gasoil a unos 800 euros con una red de calor. Castilla y León también, porque la biomasa tiene un enorme potencial en la generación de biometano. Nuestro potencial es aproximadamente el 23% del total nacional. Si fuéramos capaces de aprovecharlo al 100%, podríamos prácticamente tratar correctamente todos nuestros residuos, residuo orgánico que generamos en ciudades y en nuestra industria, y sustituir en un 30% el gas no renovable que consumimos en la comunidad. Y finalmente, con el primer dato que daba de la energía eléctrica renovable que producimos y no consumimos en Castilla y León, es decir, el 45% de nuestra producción, podríamos generar anualmente 150.000 toneladas de hidrógeno verde, un combustible que está llamado a ser combustible del futuro, que se va a utilizar sin duda en movilidad, que se va a inyectar en las redes de gas y que va a permitir la producción de metanol y otros combustibles verdes que nutrirán a corto y medio plazo
toda la industria química mundial. Evidentemente, estas cifras nos dejan claro que estamos evidentemente en una revolución que va a cambiar todo, que vamos a cambiar nuestra forma de producir, nuestra forma de consumir y nuestra forma de vivir. Y la energía va a ser el motor de ese cambio. La descarbonización obligada de nuestra economía, nuestra industria, los efectos de la guerra de Ucrania en el precio de los combustibles nos han dibujado en los últimos años una cruda realidad a la que no podemos estar ajenos y tenemos que proponer soluciones que nos permitan garantizar nuestras necesidades energéticas con un mayor grado de independencia. Las redes de calor urbanas, sean con biomasa o sean con lo que sean, son un modelo que nos va a ayudar en esta revolución, en esta descarbonización. Nos permite generar y distribuir calor de una forma mucho más eficiente, más versátil y más barata. Garantizan una continua actualización tecnológica, tanto en las calderas como en todos los sistemas de filtrado que determinan la calidad de nuestro aire y liberan a los usuarios de las calderas o del mantenimiento y reposición de las calderas de cada uno de sus edificios. En cuanto al combustible utilizado, hoy es mayoritariamente biomasa forestal, que es un combustible renovable, un combustible autóctono, un combustible más barato y muy importante, para mí lo más importante, genera empleo en nuestro medio rural y hace a nuestros bosques mucho más resistentes frente a los incendios forestales. Pero mañana estas redes se pueden alimentar con biometano, con hidrógeno, con metanol, da igual. Lo importante es la red y no el combustible. Sobre estas y otras cuestiones es de lo que pretendemos hoy comentar, hablar, profundizar, y para ello contamos con Rafael Ayuste, que es el jefe de Departamento de Energías Renovables del Ente Regional de la Energía, y con Sergio Lara, que es el jefe de Departamento de Energías Renovables de la Sociedad Pública Somacil. Ambos son expertos reconocidos en esta materia. Rafael lleva más de 25 años de experiencia en renovables, Sergio menos porque es más joven, pero él también tiene la verdad que mucha experiencia, especialmente en redes de calor, ¿no? Y bueno, parece, vamos a pasar a plantear una serie de preguntas, una serie de cuestiones, evidentemente con posibilidad de intervenir cada uno cuando le parezca, pero sí vamos a lanzar una pregunta a cada uno de vosotros, ¿no? Y vamos a empezar con Rafael, ¿no? La primera pregunta, Rafa, sería ¿cuáles crees tú que son las claves, cuáles son las palancas, ¿no?, que deben activarse prioritariamente para alcanzar este gran objetivo de descarbonización urbana, ¿no?, y podamos aprovechar todo ese montón de oportunidades que dábamos antes en datos que tiene la Comunidad Autónoma de Castilla y León? ¿Se me oye? Primero agradecer a la organización, Felipe, el que nos hayáis invitado. Felipe, ¿cómo se te ocurre invitarme teniendo a Charo Eras, zamorana y brillante física, que sabe más que todos nosotros juntos sobre este tema, para invitarnos a nosotros? Ha sido una desconsideración para mí, que yo ya estoy asustado, no frente a las 100 personas, sino a la eminencia de Charo. ¿Qué hace falta para descarbonizarse? La gente. ¿Qué respuesta más tonta? Pues no. Si tú quieres, en vez de utilizar un coche que gaste más, que gaste menos, depende de ti. Si tú quieres, cuando hagas tu casa, cambiar un tipo de calefacción o no, depende de ti. Si tú quieres, cuando haces una reforma en tu casa, gastarte más dinero en las ventanas, depende de ti. Y echar la culpa, es que no hay ayudas, ya no vale. De hecho, muchas veces las ayudas son innecesarias, sobran y son contraproducentes económicamente. Hay un segundo elemento, y es las empresas. Si tú no tienes una buena empresa que te haga una buena ventana, que esté bien acondicionada, no vale de nada. Si tú no tienes una buena empresa que se dedica a eso de los servicios energéticos y lo haga de una manera pensando en ti, a largo plazo, pensando en el consumidor a largo plazo, complicado va a ser. Habría una tercera línea, que sería la legislación.
pero hay veces que tampoco tenemos que estar tan encorsetados a ver qué nos dicen la legislación para ligarnos estrictamente a lo que pone ahí. No me quiero salir nada, porque salirme de algo me es más dinero, no gracias, prefiero ir a lo mínimo posible. Esas 3 niveles yo creo que serían los fundamentales para tirar hacia la descarbonización y demás. Muy bien, Rafael. Vamos a entrar en las redes, ¿no? Que es un poco lo que apuntabas, de lo que hemos hablado, y yo creo que un poco el objetivo fundamental, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con Sergio un poco con la idea de que se habla mucho de redes de calor, parece que es el tema de moda, ¿no? Todo el mundo lo tiene en mente, pero ¿cuál es realmente el presente, la realidad de las redes de calor en Castilla y León, en España, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos y qué vamos a tener a corto plazo? Bueno, en primer lugar, sumarme a los agradecimientos por la organización de la jornada y bueno, agradecer también estar aquí y poder hablar de energía, además en un contexto que entiendo que tiene mucho sentido, porque hay que unir al urbanismo, la energía, todo tiene que ir de la mano, entonces me parece un foro muy adecuado. Bueno, pues las redes de calor bueno, son una solución que lleva décadas implantada en otros territorios, en Norte Europa, Nueva York, contaban con redes hace décadas, ¿no? Eran redes en aquel momento que utilizaban combustibles fósiles y ellos están en un proceso ahora mismo de adaptación a tecnologías renovables. En Castilla y León, pues hemos empezado, bueno, Castilla y León y en España en general, como hace una década, con nuestras primeras experiencias. Hemos llegado un poquito más tarde y hemos empezado con pequeñas redes. Hemos empezado desde lo pequeño hacia lo grande. Empezamos con pequeños proyectos. El primero que hicimos en Somacil fue hace una década, que fue una red de calor en el complejo Zamadueñas, donde está el Instituto Tecnológico Agrario, con una sala pequeñita para dar a 5 edificios públicos, y fuimos poco a poco creciendo en redes, tanto en las que iba desarrollando la sociedad. También ha habido bastantes promotores privados que han desarrollado redes en otras zonas de Castilla y León, y se empezó con redes pequeñas y se ha ido tendiendo hacia redes más grandes y proyectos más ambiciosos que buscan ya abastecer ciudades, no solo pequeños complejos de edificios públicos. A día de hoy, bueno, Somacil tiene 17 redes de calor en marcha que abastecen a 100 edificios públicos y 1000 viviendas, y como bien comentaba el director general, bueno, el plan es importante, tenemos un importante plan de crecimiento hacia el futuro y se espera que las redes pasen ya no solo a atender a 100 edificios públicos, sino a 450, pero sobre todo un cambio importante en intentar aprovechar la sinergia que supone dar a los edificios públicos para que los propios edificios residenciales de las ciudades se puedan beneficiar también de las bonanzas del sistema. Por lo tanto, esperamos que las redes, simplemente las que promociona Somacil, puedan abastecer a 50.000 viviendas de aquí a 5 años. Por lo tanto, queda un importante recorrido por hacer y abrir las redes a la ciudad, no solo centrarlas en edificios públicos y hacerlas cada vez más grandes. Este tipo de redes, pues en Europa, como bien decía antes, se basaban en combustibles fósiles. Aquí ya hemos empezado, como hemos empezado ya en una era ya más cercana a la descarbonización hace una década, ya lo basábamos en tecnologías renovables y todo lo que se está desarrollando aquí es renovable. Entonces, bueno, yo creo que eso es un punto importante y que lo va a exigir. Es decir, ya no nos plantearíamos, sería implanteable hacer redes fósiles. A día de hoy, en Castilla y León, por los condicionantes y recursos naturales de los que disponemos, pues las redes se basan en biomasa, pero es importante saber que las redes hacia futuro se irán abriendo e hibridando con otras tecnologías renovables que vayan complementando la biomasa a medida que sean competitivas también económicamente, porque es importante, como bien decía Rafael, que al ciudadano le llegue una energía económica, porque si después de hacer todo esto le llega una energía que es el doble de cara, pues al final el ciudadano, que es libre y soberano, decidirá no engancharse a las redes de calor. Por lo tanto, es importante poner a disposición del ciudadano una energía descarbonizada, pero también económica, ¿no? Entonces yo creo que las redes permiten dar estas dos cosas y van a hacer que las perspectivas de futuro, tanto en las propias redes que está desarrollando Somacil como en otras iniciativas privadas que se están haciendo en otras ciudades, pues acaben imponiéndose. Yo creo que prácticamente la totalidad de las grandes ciudades de Castilla y León tendrán una red de calor en una década.
Muy bien. Oye, vamos a profundizar un poco en las redes, Sergio, tú que lo conoces con detalle. Cuéntanos, ¿cómo funciona una red de calor? Es decir, ¿cómo se conecta un edificio? ¿Qué edificios se pueden conectar hoy y cuáles no? ¿Qué tipo de transformaciones habría que hacer en un edificio para conectar una red de calor? Un poco resumidamente, pero sí la técnica de conexión, ¿cómo funciona realmente? Bueno, la red de calor tiene tres partes diferenciadas, por entenderlo. Por un lado está la central de generación o complejo de generación, que es la sala central donde se produce la energía. Ahí es donde se encuentran las grandes calderas de biomasa, que con sus sistemas de abatimiento de emisiones. Es importante el factor de escala, porque al utilizar ser salas de mayor tamaño, los equipos de abatimiento de emisiones, de reducción de emisiones y abatimiento de partículas son mucho más sofisticados y permiten obtener unos parámetros mucho mejores que hacen redundar en una mejora de la calidad del aire. Y aparte, pues bueno, permiten utilizar biomasa más abrupta, ¿no? Al final, el hecho de poder tener grandes calderas pues permite utilizar astilla forestal en formato astilla, que al final no deja de ser unas ramas o troncos o partes no aprovechables por la industria maderera que se trituran directamente y se queman en las calderas. Entonces, bueno, al tener mucho menos tratamiento que el pellet, pues se permite utilizar permite producir una energía más barata. Esa energía que se produce en las grandes centrales, que tienen unos sistemas, antes se planteaba que las redes tuvieran un backup o un sistema de reserva fósil para ante cualquier eventualidad de las calderas principales, pues entrarán en funcionamiento, porque la seguridad de suministro es importante cuando estamos ante el reto de abastecer grandes barrios o incluso ciudades enteras. Ahora estamos apostando tecnológicamente por depósitos de acumulación nocturna, que permite durante las horas nocturnas que no demanda la ciudad acumular gran cantidad de energía para que en el caso de cualquier fallo en una de las calderas o que hay una punta de demanda por circunstancias no controladas, porque hay una gran bajada de temperaturas, pues al final tener acumulada suficiente energía térmica para no tener que instalar energía fósil. A partir de ahí vienen unos equipos de bombeo y una red de transporte eficiente de fluidos que se extiende por la ciudad. Son redes altamente aisladas, de hecho pierden 1/10 de grado por kilómetro, por lo tanto permiten distribuir la energía con unas pérdidas muy bajas a lo largo de toda la ciudad, y luego a los mismos se van conectando los edificios. En cada uno de los edificios lo que se monta es una subestación de intercambio térmico, que es un intercambiador de placas con unos juegos de válvulas y un contador que permite desacoplar hidráulicamente el circuito del edificio del circuito propio de la red, porque si no, ante una fuga en el cuarto, pues estaríamos vaciando la red general. Por lo tanto, es importante que estén ambas redes independizadas y bueno, los edificios simplemente tendrían que desmantelar sus calderas o dejarlas en estado de uso, es decir, eso ya es una libertad del propio usuario del edificio, y montar este pequeño intercambiador que puede ocupar 1 o 2 metros cuadrados. Entonces, bueno, esas son un poco las tres patas que tienen las redes. ¿Para qué están orientadas las redes? Están orientadas para sistemas con calefacción central en fase inicial, porque al final los sistemas con calefacción individual no tienen distribuciones de agua caliente por el edificio, por lo tanto no es posible sin una reforma interior que se adapten para conectarse a estos sistemas. Por tanto, uno de los grandes retos también de las redes con el paso del tiempo es, yo creo, que intentar aprovechar esas rehabilitaciones que están por venir para que los edificios traten de tener estos sistemas, traten de centralizar para mejorar eficiencia y para expandir muchas posibilidades, porque ahora mismo los edificios con caldera individual de gas natural pues tienen muy pocas alternativas a las que acudir. Por lo tanto, yo creo que el reto es que a medida que vayan pasando los años y se rehabiliten los edificios, se tienda a centralizar para facilitar la conexión a redes de calor o para otras opciones que pueda haber, pero siempre es más interesante el abastecer un edificio desde un único punto, que cada vivienda tenga su sistema. Muy bien. Rafa, ¿crees que las redes de verdad van a generar o están generando, pueden generar un conflicto en el futuro con otros sistemas individuales, con comunidades energéticas, autoconsumo, fotovoltaica, aerotermia, además?
¿Qué ventajas y qué inconvenientes ves en una solución u otra? ¿Compatibles? ¿Cada una tiene su mercado? ¿Cómo lo ves? Dos cosas. Las redes funcionan bien en determinados sectores y para determinados tipos de poblaciones. No te puedes hacer una red de calefacción para un pueblo de 100 habitantes que la mitad de la gente ya tiene 80 años. Plantéatelo no en otro sitio. Plantéatelo donde tengas de alguna manera una cantidad de consumo suficientemente aquilatado para que después no tengas problemas en el futuro. Las redes tienen, a mi gusto, una pequeña carrera de competitiva y es contra la bomba de calor. Para algunos casos la bomba de calor se dará en el futuro y tiene problemas en la actualidad de rendimientos con saltos de entalpía muy grandes, puede dar mejor resultado y en otras veces simplemente por economía de escala la red barrera, independientemente de que la red en origen se puede utilizar bombas de calefacción. Hay una cosa sobre las redes, pues me meto con el tema de autoconsumo que decía José Manuel. Hay un problema fundamental y es que nos gusta enormemente nuestra casa, que significa yo no comparto nada con la vecina de arriba, me maten. Porque la de arriba hace 3 años no pagó la cuota de calefacción y entonces yo no quiero hacer una red para todo el edificio. Si logramos de alguna manera convencer los sistemas colectivos en calefacción, ya veremos con otras tecnologías y para otro tipo de energías, es el sistema más barato, más eficiente, más lógico y más muchas cosas para ti, en vez de yo juro por mis hijos que nunca compartiré nada con la vecina de arriba. Ese es uno de los elementos clave si queremos, en donde mejor se puede, que son en las ciudades, meter las redes. Respecto a lo que me comentaba José Manuel, las comunidades energéticas y el autoconsumo, va aparte, son juegos aparte. Las redes de calefacción, básicamente a día de hoy, corregidme, son térmicas, es para dar la calefacción en tu casa o para calentar un edificio o para calentar un negocio. Lo que es la electricidad, la fotovoltaica, es básicamente para generar electricidad, está claro. Soy de la idea que en un futuro tendremos los edificios, ¿cómo diría yo? Perdónenme la vulgaridad, totalmente embaldosados de fotovoltaica, que no la verán de lo finita que será, pero generará electricidad para el edificio. Todo, posiblemente no, y dependiendo del uso que tenga el edificio. Es más, se generará un problema de sombras cuando en un futuro yo pongo un edificio nuevo y pongo en sombra a determinadas horas a otro que ya tenía paneles fotovoltaicos y que tenía derecho al sol. El otro día oí algo parecido en unas normas urbanísticas de Nueva York hace muchos años, más cuando tranqueaban los grandes edificios. Con lo cual son dos cosas aparte. Si es cierto que la existencia de comunidades energéticas, que lo que viene a decir es vamos a organizarnos entre 4 para que en vez de que nos lo vendan ya lo hacemos nosotros, que total, al fin y al cabo la tecnología no es tan complicado, sí puede ser un elemento positivo a la hora de hacer entender esa colectivización. O sea que ves lógicamente una complementariedad, ¿no?, entre las diferentes fuentes energéticas y edificios de todo tipo, ¿no? Más la complementariedad es, te imaginas un edificio y que dentro de 10 años tengo la sensación, evidentemente si lo supiera no estaría aquí, estaría en las Bahamas, porque sería capaz de predecir el precio del futuro, que el precio de la electricidad va a ser razonablemente barato, a base de la cantidad de fotovoltaica y eólica que tienen grandes costes de inversión, pero muy pocos costes de explotación, que se van a poner en el futuro. De hecho, a día de hoy, a las horas centrales del día, la electricidad está muy barata, casualmente. Antes era justamente al revés, ahora es muy barata. Con lo cual, esa bonificación, ese poco precio de electricidad, irá a favor de la gente que en su casa dice, oye, ya tengo el aire acondicionado, le pongo el inverter y andando ya tengo la calefacción en casa. Ese sería posiblemente
la complementariedad, pero para ese tipo de cliente. ¿Sabes? Yo ya estoy individualizado en mi consumo térmico, me va a ser más difícil hacer una cosa genérica porque en un futuro posiblemente me ofrezca una mejor solución. Muy bien. Sergio, pues evidentemente eres parte interesada en las redes de calor porque te dedicas a hacerlas, pero abstrayéndose un poco de dónde estás, lo que haces, si fueras un ciudadano normal, está en su casa, que oye hablar de una cosa, de otra, que no sabe muy bien al final qué es lo que hay que hacer, ¿por qué optarías? La calefacción de tu casa. Pues bueno, yo creo que, como bien decía Rafa, no hay una solución universal y hay que adaptarse a cada uno de los casos. Entonces, ¿la red de calor es una solución universal? No. Es decir, es un muy buen sistema en zonas urbanas consolidadas, donde ya los emisores térmicos son radiadores, donde la bomba de calor funciona con baja eficiencia, porque al final las bombas de calor aerotérmicas son muy eficientes con sistemas de baja temperatura, suelos radiantes. Entonces, en promociones o en desarrollos nuevos, pues evidentemente ahí sí que la comparativa, pues habría que ver la densidad de la zona para ver un poco qué opción puede ser más interesante, pero las zonas urbanas consolidadas ya tienen radiadores, entonces es muy difícil la implementación allí, creo que de la bomba de calor. Entonces ahí, si viviera en una zona urbana consolidada y me ofrecieran conectarme a una red de calor, pues yo sin duda creo que me conectaría a la red de calor. Primero porque dejaría de tener equipos propios y eso, bueno, pues conviene que no tengo que preocuparme en invertir ni tengo que preocuparme en mantener unos equipos pues bueno, que tienen un alto importe, ¿no? Es decir, pues las bombas de calor pues requieren unas inversiones importantes, requieren una potencia contratada importante, que es algo que muchas veces no se mira. Entonces, bueno, pues yo si tuviera la opción de conectarme a una zona urbana consolidada y hay una red de calor que pasa por mi puerta, lo haría. Si estuviera en una zona más alejada o estuviera en un desarrollo nuevo, sin duda apostaría por la bomba de calor con fotovoltaica. Creo que es una solución fantástica. Hay que tener en cuenta que es mejor solución para frío que para calor, porque claro, cuando demandamos calor apenas producen las placas fotovoltaicas. En invierno, en enero, pues la caída de la producción fotovoltaica baja mucho, entonces es muy interesante para frío, no tanto para calor, pero es una solución completa. Entonces yo creo que son a día de hoy, las dos realidades de futuro de la climatización. Es decir, yo si tuviera una caldera fósil no la renovaría. Si la tengo, pues intentaré buscar o desplazar en el tiempo hasta que me venga una buena oportunidad para pasarme o a bomba de calor o a red de calor, que yo creo que a día de hoy son las dos alternativas reales. Es como fotovoltaica. Nosotros estamos a favor de la fotovoltaica, faltaría más, pero a alguien se le ocurrió la feliz idea de poner unos paneles fotovoltaicos sobre el parking del Eren. Ni para Dios, claro, porque le da sombra todo el día. No tiene sentido poner fotovoltaica en esas circunstancias. Con lo cual, una tecnología que efectivamente funciona muy bien, depende de dónde estás, es más lógica o menos lógica. Como todo es una escala de grises. Dependiendo del contexto y dependiendo de muchas cosas, una cosa tendrá, por temas técnicos, por temas económicos, por temas de legislación, por temas de interés general. En un momento determinado tú puedes ir a descarbonizarte, aunque te sea más caro, porque tú como empresa, esa descarbonización te puede dar valor como empresa. Luego ya es otro criterio el que tú tienes a la hora de hacer esto. Por consiguiente, no hay soluciones de blanco y negro, dependiendo de los casos, una cosa es mejor. Muy bien. Yo creo que debemos aprovechar el congreso, ¿no?, en el que estamos, ¿no?, tematizado, ¿no?, con urbanismo y arquitectura, para plantearos a los dos bueno, qué aspectos entendéis que deberían adaptarse en la normativa urbanística municipal, con carácter general o regional, para facilitar estos desarrollos en nuestras ciudades, las redes o aerotermia, fotovoltaica, es decir, qué deberíamos implementar en esto que decíamos al principio, en las ciudades del futuro o en nuestras actuales ciudades, lógicamente, que van a seguir existiendo, para facilitar el desarrollo de las redes.
consejero. Yo entiendo que en cuanto a la parte más eléctrica, ¿no? Por no centrar tanto en redes de calor, los autoconsumos fotovoltaicos, pues bueno, yo creo que hasta ahora eran complejos de desarrollar, pero yo creo que allá hay un marco claro con el autoconsumo colectivo, con las comunidades energéticas que permiten buscar soluciones y bueno, un marco que permite invertir y optar por esta serie de propuestas. Entonces yo creo que ahí se ha trabajado bastante y que a día de hoy se dan las condiciones para poder implementar estos sistemas a nivel tanto legal como urbanístico y demás. En cuanto a las redes de calor, pues bueno, yo creo que se ha ido haciendo un recorrido importante en esta década en el que se han venido implementando los sistemas. Yo creo que ya se hizo una modificación del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León hace ya tiempo para considerar a las redes de calor servicio urbano, que era un tema que todavía no estaba claramente definido, por lo tanto eso les da un contexto y le permite bueno, pues una serie de tener un marco. Es importante también entender que es un servicio urbano todo el sistema completo, tanto la propia central como las tuberías. Por lo tanto, bueno, pues las compatibilidades de las centrales con servicios con parcelas de equipamientos o dotacionales, pues es importante. Yo creo que ya los nuevos planes generales las contemplan. De hecho, recuerdo así, de los últimos que se han aprobado es el de Valladolid y ya tiene un capítulo específico de redes de calor en el que bueno, se la define como servicio urbano e incluso ya marca criterios de distancias a viviendas y otros parámetros. Por lo tanto, yo creo que bueno, a día de hoy hay un marco urbanístico que permite su desarrollo. Hace 10 años no, pero ahora sí. Entonces yo creo que estamos preparados para un despliegue masivo. Muy bien. Rafa. Hace algo más de 10 años, José Manuel, tú y yo hicimos un plan. El plan de bioenergía de Castilla y León, perdonadme, lo siento. Entonces, en un momento determinado, planteamos algo que era revolucionario, que era, oye, cuando se hace una nueva parcela, no necesariamente hay que poner una toma de electricidad y gas. Electricidad sí, porque no es sustitutivo, pero ¿por qué demonios hay gas? En su momento determinado, si te acuerdas, alguien lo quitó. Y al final se quedó la antigua norma de cada parcela nueva hay que poner toma de electricidad y toma de gas natural, lo cual es dar una ventaja a un combustible que no tiene, evidentemente, por qué tener. Es dar una posición favorable de mercado, que se llama. De cara a qué tenemos que hacer y demás, si hay que hacer legislación, hágase, pero después contrólese. Nos gusta a veces mucho, comillas, llevar las cosas a boletín y después nadie se ocupa lo más mínimo de ver que aquello se cumple. Era aquellos famosos paneles solares térmicos de hace muchos años que te obligaba la normativa y que directamente se ponían en el tejado y se llevaban con unos preciosos tubos de cobre a un dado de hormigón y ahí morían. ¿Había cumplido? Efectivamente, tenías puestos los paneles. ¿Iba a funcionar aquello? Evidentemente no. Con lo cual, tiene que haber esa doble parte. Necesitamos informar una y otra vez por todos los medios posibles, tanto a los profesionales que después van a actuar a la hora de dar sus consejos a las comunidades de propietarios, a la gente cuando quiere hacer, o los empresarios cuando quieren hacer algún tipo de modificación en sus casas, informarles y decir, oiga, mire, esto es lo que cada tecnología le puede dar de sí, hágalo, porque digamos que va a ahorrarse tiempo, dinero y en muchos casos, hasta, mira, si nos ayuda a salvar parcialmente el planeta, pues mira, eso que nos ganamos. En algún caso sí hará falta algo de apoyo en financiación pública. No en todos, pero sí en determinados casos y sí para determinadas condiciones. Y yo creo que hay una cosa fundamental, que es formar a las empresas. Hace muchos años, decía José Manuel que llevo 25 años en el negocio, no, llevo 32. En los años 80, 70 y tintos, 80, hubo lo que se llamaba el boom de la solar térmica. Y había una broma que era, oye, ¿a ti también te han engañado con los paneles? Porque se hacían muchas instalaciones solares térmicas, pero las hacía gente que no lo sabía. He visto instalaciones solares apuntando al norte, nunca jamás les va a dar el sol, como se pretendía en mi edificio. Esa especie de
no tener a los profesionales suficientemente formados, especialmente en un colectivo como es el de fontanería, a veces un poco complicado a la hora de hacer las cosas bien, y hasta ahí quiero llegar, no ayuda a que la siguiente persona diga, oye, yo también iba a hacer esto, funciona muy bien, porque lo más seguro es que digan, ni se te ocurra, me han engañado, que no te engañen a mí. Ese tipo de cosas. Hay una cosa también que quería decir. Venía para acá y lo pensaba. Miren, esto hay que mirarlo de varios puntos de vista. Y les voy a regalar el oído, qué demonios. Hay que darle el punto de vista urbanístico. El modelo que tiene Hong Kong de energía no es el que tiene una ciudad norteamericana totalmente expandida. Esa gente consume energía de manera diferente. Si urbanísticamente logramos modelos que consuman menos, tanto en el calor, tanto en la electricidad, en la luz, tanto en el transporte, el que vamos, donde más nos tenemos que descarbonizar es en el transporte, no nos engañemos, O sea, hablaremos mucho de electricidad y calor, pero donde nos gastamos el dinero es en la gasolina. Eso va a ser fundamental para que nos descarbonicemos. Urbanismos, de alguna manera, más que consuman menos. Otra cosa será que antes de utilizar cualquier energía renovable, oye, primero ahorra, tío. Cualquier energía que no se genera es la que menos va a dar de CO2. El segundo elemento, vuelto otra vez a darles pleitesía a los arquitectos. A poder ser, intenta hacerlo de manera que consuma menos. Que a lo mejor el edificio queda un poco más feo, pero a lo mejor es más funcional. La tercera sería los ingenieros. Pero eso les da igual, porque esos te arreglan prácticamente cualquier cosa. Pero, ¿saben ustedes quién está por encima de todos? La gente que de alguna manera nos dice cómo funcionan los consumidores. Los sociólogos. Nos tienen que decir, mirad, haced esto o lo otro, pero que la gente tiene estas tendencias a la hora de consumir. Y con eso tenéis que jugar. Por muy listos que seáis y por muchos números que os pongáis. Eso de alguna manera es fundamental. Y de todos esos cuatro, posiblemente los últimos, sean los que los técnicos, urbanistas, arquitectos y los ingenieros, tengamos que escuchar. José Manuel. Muy bien. Bueno, ya para ir terminando, ya que hemos hablado tanto de energía, descarbonización, combustibles, sí os pediría a los dos una pequeña visión, ¿no? Cada uno de cómo veis, ¿no? Cómo veis en el futuro nuestras ciudades desde el punto de vista energético, con carácter amplio, no solo en calefacción, ¿no? ¿Cuál es el futuro de nuestras ciudades? ¿Qué nos espera a medio y largo plazo? ¿Y cómo entendéis que va a influir eso, pues lo que decíamos al principio, nuestra forma de vivir, nuestra forma de consumir, y cómo va a influir nuestra forma de producir, ¿no? Que nos afecta seriamente como colectivo y como consumidores, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, yo creo que es importante incidir que nos hemos centrado en la parte energética, es decir, porque era un poco el objeto de la charla. Evidentemente hay mucho que hablar sobre movilidad de cara a descarbonizar las ciudades, como bien ha comentado Rafa, y eficiencia energética en reducir el consumo, que es lo primero. Por lo tanto, ¿cómo veo yo el futuro energético de nuestras ciudades? Pues evidentemente veo edificios mucho más aislados, veo edificios que van a consumir. Yo creo que la tendencia es a reducir el consumo, entonces bueno, los sistemas se tendrán que ir adaptando. Veo que la energía va a tender a ser más colectiva, a unir sinergias y además más local, y además que se va a valorar el CO2. Se va a valorar porque yo creo que va aumentando el grado de concienciación sobre los temas de descarbonización y porque viene un paquete legislativo de la Unión Europea, el Fit for 55, que ya anuncia un impuesto al CO2 de los gases fósiles. Por lo tanto, los temas más de sensibilización de la gente, unidos a que va a haber cargas impositivas, van a hacer que las ciudades se tengan que ir descarbonizando. Y en esa descarbonización, pues yo veo un papel importante de la bomba de calor, veo un papel importante de las redes de calor,
en Castilla y León con biomasa, pero también irán hibridadas con otros sistemas. Y luego, en cuanto a movilidad, pues veo que evidentemente también va a haber que hay mucho campo de trabajo. A día de hoy pues está el vehículo eléctrico, el hidrógeno, que es la gran esperanza de futuro que tiene que acabar de consolidarse, sobre todo yo le veo más sentido en temas de movilidad que en temas o en temas industriales de difícil descarbonización que en otros, pero bueno, tendrá mucho que decir en el futuro el hidrógeno y el aprovechamiento de las infraestructuras existentes de gas vía el biometano inyectado en red, que yo creo que es otra gran posibilidad para aprovechar las infraestructuras existentes y para permitir que tenga una etiqueta ese gas especial, ¿no? Que al final le distinga del gas fósil. Yo creo que ahí se han dado pasos importantes con las garantías de origen, que al igual que en la electricidad ya cuentan en el gas natural. Por lo tanto, también yo creo que tendrá su cuota este biometano de entrada en las ciudades. No tiene sentido que yo lo diga. ¿En serio? ¿Para qué me preguntas? No, en serio, José Manuel, ¿para qué me preguntas? Y déjenme que siga el hilo, ¿vale? Si yo no lo sé. Y yo no lo sé, porque yo no voy a vivir en el futuro. Cuando me lo estaba preguntando, le estaba diciendo, mis hijas se llaman Blanca y Ana, ¿vale? Y digo, Blanca, ¿cómo le gustan las cosas? Y yo veo que tiene mucha más preocupación por el CO2, por el medio ambiente que tengo yo. Digo, entonces, ella posiblemente le importe mucho que la calefacción que tenga en casa, la energía que tenga en casa, sea renovable o no. Y Blanca es una persona que no le gusta gastarse mucho, debe ser como mi madre, o tacaña. Y entonces no va a querer gastarse mucho dinero. Con lo cual va a buscarse las maneras, una chica muy inteligente y tal y cual, de ahorrar lo máximo posible. Aquel sistema que logremos que sea más barato a la gente, ese será el mejor. Y después tengo a Ana. Ana es un poco diferente. Ana dice, bueno, a mí tampoco te creas, papá, que tengo mucho interés en comprarme un coche. Yo a lo mejor, aquí en Madrid hay coches estos que coges, los dejas, y te permite de alguna manera cambiar. Y tú dices, ahí va. Eso significa que si tú en vez de comprar un coche con el cual estás ligado a 10 años, solo pagas por el uso, es mucho más flexible el sistema y ahora lo puedo tener fotovoltaico y pasado mañana hidrógeno y al otro día de nuclear, porque no tengo esa inercia. Y Ana es una tía lista, sí, porque me gana en el móvil, no os hacéis idea. O sea, tremendo, no hay manera tal. ¿Qué significa eso? Que es capaz de cambiar en nanosegundos de una empresa a otra para que le suministre un servicio. Está tan acostumbrado con el móvil que tiene que dices, pero si habíamos ido a un hotel y ahora como que me has cambiado a otro. Sí, papá, porque es muy fácil, no sé qué. Con lo cual eso me dice que esa nueva generación va a ser mucho más flexible a la hora de contratar. Ya no estar esa ligada de que, no, yo soy una buena de Iberdrola por el amor de Dios, no, por la gracia de Dios. A lo mejor cambio de Iberdrola a una pequeña cooperativa, cambio a otra cualquier cosa. Ese tipo de cosas posiblemente sean los consumidores del futuro. Es más que posible que si hay consumidores de esa tipología, haya empresas más grandes, más pequeñas, más de cualquier lado, que sean capaces de darles lo que ellos quieren. Y ahí posiblemente esté el futuro de la energía y prácticamente de cualquier cosa. Muy bien, pues... No, eso va, bueno, suscribo tus palabras y yo creo que va a cambiar la forma de consumir y esto va muy de la mano de las redes de calor, o sea, el concepto es lo mismo, es decir, al final la red de calor, el usuario final no va a tener que invertir y se adaptará, o sea, tendrá que ser otro el que le preste el servicio renovable, actualizado. Entonces, bueno, igual que va a pasar con los vehículos posiblemente, pues con la energía creo que pasará también, cambiará la forma de consumir sin duda. Muy bien, pues un poco más, a modo de resumen, evidentemente decíais los dos, Rafa, el pago por uso es el futuro, ya está aquí, lo usamos en todo,
vehículos, movilidad, lo vamos a usar en energía, lo usamos en las redes de calor, lo vamos a usar en la vivienda. Vamos a dejar de comprar vivienda, lo vamos a alquilar mucho más, lo vamos a hacer todo. El CO2, evidentemente, es un factor que hasta ahora lo conocemos pues por las noticias, por la prensa, dentro de poco vamos a saber a cómo cotiza cada día, porque nos va a afectar de forma muy importante en nuestra economía, en las empresas en las que trabajamos y en nuestras casas, con lo cual va a determinar qué va a ocurrir en el futuro, como decíamos, en nuestras ciudades, y evidentemente vamos hacia un modelo, lo decíais los dos, ¿no? Modelo pues muy distinto al actual, un modelo con muchas energías funcionando, con muchos operadores en el mercado, cada uno proveyendo un servicio distinto, fragmentado y un poco acorde con las necesidades de cada uno. En fin, yo creo que es un mundo muy distinto del que conocemos hoy, al que nos vamos a tener que adaptar rápidamente, seguro, y en el que yo creo que vosotros, los que estáis aquí, los urbanistas, los arquitectos, tenéis mucho que aportar, mucho que definir y mucho que ayudar, ¿no?, a todo lo que hacemos los demás. Muchas gracias por escucharnos y encantado de estar aquí, y espero que tengáis un buen congreso y una buena estancia en Castilla y León, en Zamora. Gracias.